Hola, hola, bienvenido al canal. Si estás viendo este vídeo es porque te gustan las motos, los viajes y las aventuras. Por lo tanto, estoy seguro de que verás todo el vídeo hasta el final. Pues seguimos con el viaje. En este momento estaba llegando a Rabat desde Larache, una ruta de 200 kilómetros que me llevó unas 4 horas y media. Porque mi pequeña scooter de 150 no puede ir a más de 80, ya que si no iría muy forzada. Y también debido a las múltiples paradas que suelo hacer cuando me canso de tanta moto o para refrescarme un poco. Y sin más preámbulo, vamos a ver cómo encuentro el hostel compartido en el laberinto de la Medina de Rabat. Llegué a Rabat. Trabajo me costó, pero al fin llegué. Y eso que vine por autopista, para ahorrar tiempo. Aún así, al llegar aquí no me podía meter por ningún lado, estaba todo anulado, los paramotos o algo así, estaba prohibido. Y la policía me lo prohibió. Creo que está cerca ya el Riad. Esto debe ser la Medina o algo así, entonces me tengo que meter dentro. Y ahí ya encontramos la habitación compartida. Entonces siempre sale más económico dormir ahí. Hola. Vaya vueltas. Rabat es enorme y complicado de conducir, ¿eh? Bueno, es por aquí a la derecha, donde está la señora de verde. Vale. Ok. Y dice que vaya por aquí. Y pone una señal de prohibido. Me cago en todo. Lo único, ir andando, macho. Creo que voy a ir andando. Es que si no... Esto está complicado, está ahí cerca. A 600 metros. Venga, vamos caminando. Dentro de 200 metros, gira a la izquierda hacia Runaoua. Pues ya ves, me tocó meterme en la Medina, con la moto en la mano. Con la cantidad de gente que hay y las calles tan pequeñas, esto es como una ratonera. Sin embargo, después de ir de arriba para abajo de la Medina y pasar varias veces delante del Riad, no lo daba encontrado, ya que estaba súper cansado del viaje y algo descentrado. Menos mal que apareció una persona para ayudarme con la búsqueda. Ya estaba hecho polvo de tanta moto y solo quería descansar. No entiendo. El Gali, no sé, en Riad. Para dormir. Dormir. Un hostel. Yes, de Riad. ¿Cómo te llamas, Riad? Mira, este. Dime, ¿Gali? Dar el Gali. Venga. Vale, gracias. Joder, si pasé antes por aquí no lo vi. Me cago en todo. Me cago en 10. Ok. Thank you. ¿En España? España. ¿Dónde? Galicia. Galicia. Bienvenido. Gracias. Shukran. Adiós, amigo. Chao. Hola. Ahí.
Ostras, este es el Riad que encontré. El Gafi. O el Gali. El Gali se llama. Por 15 euros me costó la habitación. Hay que subir todas las escaleras de arriba. Ahí está. Esta sería la habitación. Súper guapa, ¿eh? ¡Buah, qué cansado! Ok. La vista es lo mejor. Vaya terracita más chula que tenemos. Para pasar una noche. Vamos a ver qué vemos por Rabat, porque Rabat promete, ¿eh? Rabat es grande, muy grande, sí señor. Está buenísimo. Es zumo de caña, pero que tiene un limón también exprimido, con lo cual le da un sabor mucho mejor, sí señor. Merci.
one milk. Late. English. Welcome. Rabat is beautiful. The heart of Medina. The heart of Medina is The Medina. This is the Medina shopping. Ya. The people don't look the number one. The number one similar de Andalusia, de Granada, Sevilla, Andalucía. la Alhambra. Sí, parce que les people de Rabat se llaman les Moresco. Ajá. Les Moresques. You connais Les ça, Moresques. Moresco. Ya. Digna, Balafres, tous les noms espagnols. Digna, Bargage, Balafres, Pierrot, tous les noms espagnols, les gens de Rabat. Ah, ya. Moi, j'ai travaillé dans le tourisme. Moi, j'ai fait visiter la télévision espagnole, la Una. La televisión. Espagnol, la Una. Espagnol, la Una. In Aquí. Rabat, yeah, 4 années. 4 años. Yeah, una big festival. And need to go today to Marrakech. Ya. Marrakech, very, very touristic, capital Yeah. tourístico de Marruecos. Let's go in Marrakech, you visit 16 kilometers in Marrakech, the Toubkal. Toubkal. In the big mountain, in the village Berber. Toubkal. Very beautiful. Yeah. Ifni, Asni. Hello. Juan. It's good. Thank you. Merci. Está muy caliente, pero está rico. Parece como una filloa, pero más tostada, más frita. Bueno, pues dejamos el Darwazin, el Gali, el hotel, que está muy cómodo, una habitación pequeña pero cómoda, porque me costó 15 eurillos, en pleno centro de la Medina. Bueno, pues me quería ir ahora hasta Marrakech. Según el mapa, está a 5 horas y media. A ver si me da tiempo a llegar, porque ya es muy tarde. Va a ser la 1. Los frenos chirrían, que no veas. Y eso que cambié las zapatas hace poco, pero son frenos de tambor y dan estos problemas, que se cristalizan las zapatas o algo así, y hay que lijarlas bastantes veces. Pues de Rabat no vi mucho, pero lo que vi me gustó muchísimo. Por ejemplo, la vista esta de la playa es perfecta. Las Medinas no me suelen gustar mucho porque es mucho laberinto de calles y te pierdes. Pero bueno, como me coincidió ahí el hotel, pues había que entrar ahí a la Medina. Y ahora la salida, vamos a buscar la salida de Rabat, porque Rabat es enorme. Así que vamos a poner para Marrakech. Ya tengo aquí configurado. Iniciamos. Entonces, esto no sé qué es, un castillo o algo, pero va mucho turista ahí.
Y parece que es por aquí. Sí, parece que vamos bien. ¡Wow! ¡Vaya cementerio! Todo muy ordenadito, con sus lápidas ahí decoradas. Está chulo. A ver, para ser un cementerio está chulo, está original, ¿no? Estoy por la autopista y me dirijo a Marrakech. Dentro de poco está por aquí Casablanca, pero que no voy a parar ahí. Y ya ves cómo se encuentra la autopista, está hasta arriba de coches. Esto es una pasada. Antes iba por la carretera nacional, vine hasta aquí, pero es mucho trote porque las carreteras esas tienen muchos badenes y tienes que estar seguido frenando y no mola mucho, pierdes mucho tiempo. Así que vamos a apurar un poco, que ya son las 3 de la tarde y faltan 4 horas para llegar a Marrakech. Entonces me quedan 3 más 4, 7. Espero llegar a las 7 o 8 de la tarde. Hello. This one. Juice. Ananas. Ananas. Panache. Panache. Spécial. Ok, ananas. Pues me estoy acordando ayer, cuando llegué al hostal, nada, me acomodé, cerré la moto, que estuviera bien cerrada toda, con el candado y todo, y justo al entrar por la puerta tenía así como un soporte de madera, me di con toda la cabeza, tío, me hice un chichón que hasta me agaché del dolor. Encontré cientos de bares abiertos de bocatas, de tapas, de jugos, y que por cierto me tomé un jugo allí, un zumo, un batido de frutas. Entonces le vi la mesa delante de la terraza, que estaba como una familia de 3 tomándose el mismo zumo, y le digo al camarero: quiero un zumo como ese. Era así un zumo de color violeta pálido, así más o menos. Y me puso el zumo. El color llamaba mucho la atención, destacaba. Cuando me lo fui a probar, le hice así al vaso a ver si salía, y estaba como todo duro, ¿sabes? Era como papilla, no era líquido. Y resulta que el zumo era de frutos secos. Me cago en la mar. Frutos secos molidos así, triturados. Y le daba un color así como violeta. Pero qué va. No me gustó nada. Hasta me hizo mala digestión. Estaba muy concentrado. Pues tenía una curiosidad al ver este terreno tan grande y con esta tierra.
si se para el señor. Pues con esta tierra como recién trabajada. Así que quería saber cómo está esta tierra. Si es como la de allá. Vamos a verla. Sí, lo que pensaba. Es muy sequísima esta tierra. ¿Qué va, mima? Mira, vuela. Es como arena negra. Qué mucho, tío. Seca, tío. Pues lo que me extraña, muy seca. ¿Cómo cultivan aquí? ¿Cómo sale el producto? El cultivo. Es raro. Chavales, llegué a Marrakech. Por fin. Salí a la 1 de Rabat y aquí son las 9:30. Pues unas 8 horas viajando. Pero bueno, también tuve que parar 3 o 4 veces. Y por fin llegamos. Pues creo que me voy a quedar aquí en Marrakech un par de noches a descansar. Un par de días y así me da tiempo de editar más vídeos y eso. Y a ver qué hago. Si está bien el hostel voy a reservar 2 noches. Y aquí, en esta ciudad tan frenética y llena de vida, justo a mi llegada no sabía lo que me esperaba. Dios, qué putada, tío. Un accidente en vivo. Qué fuerte, tío. Uf. No sé qué hacer, tío. De verdad que estoy paralizado. Joder, vaya accidente, tío. 2 tíos en moto, además. Presencié en vivo un accidente de 2 motos que se chocaron. Sucedió cuando estaba a punto de arrancar mi moto y sentí un ruido de plásticos arrastrados por el suelo. Cuando giré la cabeza pude ver las motos resbalando por la carretera, pero también vi los 4 jóvenes que iban por el suelo intentando frenarse con algo y 2 lo consiguieron contra la acera. Pero los otros 2 chicos de la otra moto vi como uno de ellos estaba gritándole a su amigo y a la vez movía su cabeza de arriba a abajo para ver si se recuperaba, pero parecía que no respondía. Estaba totalmente inconsciente. Al ver esto entré en shock, no sabía qué hacer y al no hablar en su idioma me quería ir de allí para no seguir viendo esas imágenes tan fuertes. No. Gira a la derecha hacia Boulevard Nadal Al-Fassi. Nunca me pasó algo así. Qué fuerte es eso. Qué fuerte un accidente así en directo. No, en vivo. No estoy haciendo caso al GPS. Uf. Pues cuando giré la cabeza, estaba poniendo el GPS, la dirección del hotel, y sentí
un golpe, así como, pero ya al momento sentí como resbalaban las motos, y no solo las motos, con los dos chavales en cada moto, iban por el suelo, parecían de juguete, iban, pero no sé, fueron arrastrados unos 5 metros de un lado a otro de la calle. Era como un cruce. Estoy groggy. Lo más fuerte fue cuando iban dos compañeros en la moto y uno de ellos levantó a su compañero del suelo por la cabeza, pero la cabeza se le subía y bajaba como nada, como que no tenía fuerza ya. Eso fue en la parte de la moto de allá. Y la moto que se vino resbalando a la derecha, creo que se levantaron los dos chavales, más o menos, creo que estaban bien. Estaba como sentados, pero creo que esos estaban bien. Joder, es que hay mucho tráfico aquí en Marrakech, tío, hay muchísimo, y las motos, pero es que van lanzadísimas las motos. Yo creo que se la juegan mucho, Yo creo que fueron de frente. No sé cómo fueron, o venían y tocaban una con la otra, venían a la par, tocaron. No sé cómo sería, no lo vi porque estaba de espalda. No se me quita de la cabeza eso. Me quedo con la esperanza de que el chico al final se recuperase y pueda seguir su vida normalmente. Ojalá que sí. Y solo mandar un mensaje a los motoristas, a los ciclistas, a los coches, conductores de coches, a todos. En la carretera hay que tener mucho cuidado, y en los adelantamientos de moto y todo eso hay que tener más cuidado todavía. Bueno, este capítulo se lo dedico al chaval de la moto, que espero que esté francamente mejor. Un abrazo.